Revelado, el increíble acto de la sirvienta transformó la vida de las gemelas del millonario viudo. El sol se filtraba a través de los enormes ventanales de la mansión en Polanco, iluminando cada rincón de la opulenta casa que, a simple vista, parecía el refugio perfecto. Sin embargo, la esencia de Valentina y Renata, dos gemelas de 15 años, estaba atrapada entre los lujos de un padre millonario y un deseo ardiente por ser artistas. Mientras sus vidas se llenaban de cenas elegantes y encuentros sociales superficiales, su corazón clamaba por el arte, por la libertad de expresarse. La presión social era asfixiante, un constante recordatorio de que el mundo giraba en torno a las apariencias. Se sentaban en el jardín, escuchando a Ana, la sirvienta, contar historias que parecían casi mágicas. Cada palabra era un destello de esperanza, un camino que las gemelas anhelaban seguir, pero su padre se esforzaba por empujarlas hacia un futuro de leyes y estudios, convencido de que eso era lo que debían hacer. Pero ese día, Valentina decidió, impulsada por un laberinto de emociones, confrontar a Ana sobre su pasado. La sirvienta se detuvo, un destello de nostalgia cruzó su mirada, mientras un silencio pesado se instalaba en el aire. Era pintora, murmuró. Esa simple revelación encendió algo en el pecho de Valentina. Era como si la sirvienta hubiera sacado una chispa oscura que permanecía oculta en su ser. Por un instante, sus corazones latieron al unísono en esa conexión, pero la realidad estalló. Su padre, al enterarse de la relación con Ana, arremetió con furia. Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, esa furia que provocaba su deseo de ser libre. Enfrentarlo fue un acto de valentía, pero las palabras brotaron con una mezcla de ira y miedo. ¿Cómo podía abrir su corazón a alguien que representaba todo lo que ella no quería ser? ¿Por qué no me dejas ser quien realmente soy?, gritó, su voz resonando en el aire denso y frío de la mansión. La furia de su padre se transformó en amenazas, quitó el apoyo financiero para sus estudios. En ese preciso instante, un abismo se abrió ante Valentina, provocando una caída en picada a la desesperación. El mundo que había conocido se desmoronaba, y la seguridad que le otorgaba el dinero ya no era suficiente. Pero Ana, con su mirada inquebrantable, le recordó que la valentía y el amor por lo que hace son más poderosos que cualquier cantidad de dinero. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El miedo y la incertidumbre se convirtieron en su nueva realidad. La idea de organizar una exposición, invitando a Ana a ser parte de su mundo, llenaba sus corazones de emoción, pero la presión era insoportable. Las gemelas sabían que estaban desafiando todo lo que sus padres esperaban de ellas, una jugada arriesgada en un juego donde solo importaba la apariencia. A medida que los días pasaban, una mezcla de ansiedad y determinación invadía cada rincón de su ser. Podrían realmente seguir el camino del arte y desafiar a su familia y su entorno, pero justo cuando el arte parecía ser la salida, la presión social y el temor al rechazo se alzaban como sombras ominosas, amenazando con consumirlas. En el clímax de su historia, el tiempo parecía detenerse y la pregunta insidiosa persistía: ¿cómo podrían enfrentar la tragedia de un corazón dividido entre la ambición y el deber familiar? Valentina se sentó en el borde de su cama, sintiendo el frío de las sábanas de seda contra su piel. La casa, que antes era un refugio, se sentía más como una prisión. Miró a su hermana Renata, quien parecía estar igualmente atrapada en sus pensamientos. Ambas sabían que sus vidas estaban en una encrucijada. La decisión que estaban a punto de tomar no solo definía su futuro artístico, sino que también desafiaba a su padre y todo lo que él representaba. La idea de organizar una exposición se convirtió en un mantra repetitivo en su mente. Tomar aquel riesgo la llenaba de adrenalina y miedo a partes iguales. Valentina decidió que no podía dejarse vencer por la presión social, pero a menudo se preguntaba si realmente tenía el coraje necesario para dar el primer paso. ¿Qué pasaría si fracasaban? La simple visión de desilusionar a su padre la llenaba de inquietud. Sin embargo, la posibilidad de un camino hacia la libertad y la autoexpresión se transformaba en una luz brillante en medio de la oscuridad. ¿Y si hacemos nuestra propia exposición?, sugirió Renata de repente, sacando a Valentina de su letargo emocional. Podemos invitar a los amigos de Ana, a quienes realmente les interese el arte, agregó con un brillo de determinación en sus ojos. La emoción de su hermana contagió a Valentina, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza comenzó a brillar dentro de ella. El plan comenzó a tomar forma.
Días de lluvias interminables y noches de insomnio se convirtieron en el telón de fondo de su laboriosidad. Cada pincelata que aplicaban sobre el lienzo, cada boceto que surgía de sus manos, se convirtió en un grito de libertad. Contrario a lo que solían hacer, que era seguir pautas y manuales impuestos, ahora se entregaban a la creación sin restricciones, llenando cada espacio en blanco con la paleta de sus almas. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la ansiedad asumía un papel protagónico en sus mentes. La presión de lo desconocido se duplicaba con cada nuevo color que aplicaban a sus obras. Pero al mismo tiempo, la confianza comenzaba a gestarse. Valentina notó que sus habilidades artísticas florecían, tomando forma en algo original y potente. Esto es lo que quiero ser, susurró para sí misma en momentos de reflexión, mientras observaba un pequeño conjunto de lienzos dispuestos en su taller improvisado, pero no todo era arte y euforia. La sombra de su padre persistía, como un espectro ineludible. Valentina sabía que si él se enteraba de su exposición, podría arruinarlo todo. La idea de tener que enfrentarlo de nuevo la hacía temblar, y no solo de miedo, también de incertidumbre sobre si su opinión contaba más que su deseo de ser fiel a sí misma. La voz de Ana resonaba en su mente: la valentía viene de hacer lo que realmente importa para ti. El día de la exposición llegó, y el ambiente estaba cargado de emoción y nerviosismo. Valentina sintió que el tiempo se estancaba mientras se preparaba para lo que debía ser el momento culminante de su vida. Las gemelas intercambiaron miradas, sabiendo que estaban al borde de algo monumental. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de abrir las puertas a sus visitantes, un escueto mensaje de texto apareció en la pantalla de su teléfono: ¿qué haces? Ven a casa ahora mismo. Llenas de ansiedad pero con determinación, se miraron una última vez antes de abrir la puerta. Era el momento de la verdad. Afuera, el mundo las esperaba y quizás, un nuevo camino se abriría ante ellas. El aire reverberaba con un bullicio sutil mientras Valentina y Renata cruzaban el umbral de su exposición. La luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando sus obras y transformando el espacio en un santuario de creatividad. Sin embargo, la euforia del momento se disipó rápidamente al recordar el mensaje de su padre. Debemos hacer esto, murmuró Valentina, tratando de ahogar el eco del temor que amenazaba con invadirla. Cada paso que daban hacia el centro de la galería era un acto de desafío. Sin embargo, el destino era incierto, y la tensión era palpable. Miró a su hermana, que mantenía una expresión decidida, su esencia reflejando la sinceridad de su anhelo por expresarse. Cuando la primera persona cruzó la puerta, un torrente de emociones la inundó. Valentina observó a los visitantes moverse, interactuar con sus obras, y, de repente, su ansiedad comenzó a transformarse en entusiasmo. Sus preguntas sobre la inspiración detrás de cada pieza la empujaban hacia un nuevo nivel de conexión con su arte. Cada conversación se convertía en un nutrido intercambio, y Valentina se dio cuenta de que estaba construyendo su propia narrativa, lejos de la sombra de su padre. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la inquietud la seguía acechando. El miedo a la confrontación se gestaba en su interior. Sí, la exposición se había convertido en un éxito entre sus pares, pero ¿y su padre? La posibilidad de que él apareciera se convirtió en una carga emocional. Esa sospecha la llevó a cuestionarse: ¿qué quiero realmente? ¿La aprobación de mi padre o la libertad de ser yo misma? A pesar de todo, el momento culminante llegó con un giro inesperado. En la penumbra de la galería, una figura familiar se presentó. Era Ana, su antigua amiga, acompañada por su padre. La palpitación del corazón de Valentina resonó como un tambor en su pecho. Luchó entre la emoción de ver a Ana y el terror de que su padre destruyera lo que había construido. ¿Qué haces aquí?, preguntó Valentina, forzando una calma que se desmoronaba. Vine a ver lo que has hecho. Estaba preocupado, su padre declaró, sus ojos escaneando las obras con desaprobación. El silencio en el aire era cargado y profundo. Valentina sintió que su determinación se transformaba en emitida en cada respingo de su cuerpo. La libertad que había logrado, la autoexpresión que tanto había anhelado, se enfrentaba a la imagen inquebrantable de su padre. No quiero que esto quede en nada más que un simple encuentro, pensó Valentina. Era el momento de defender su arte, su decisión, de fijar su postura. Se acercó un paso. Esto soy yo, dijo a voz en cuello, su pecho inflado de coraje. Te he desafiado de este modo porque quiero definir mi vida por mí misma. No puedo ni quiero vivir a la sombra de tus expectativas. La mirada de su padre era de incredulidad. En ese instante, Valentina se sintió viva, herida y al mismo tiempo empoderada. El miedo que la paralizaba se convirtió en determinación. Sus palabras resonaron en la sala, creando un eco de verdad que amplificaba la evolución que había alcanzado.
pero la reacción de su padre la dejó en un limbo emocional. La desaprobación estaba grabada en su rostro, y Valentina comprendió que este evento podría ser el catalizador de un conflicto aún mayor. La incertidumbre de la reacción de su padre se convirtió en una sombra que se alzaba lentamente. Renata, desde su lado, reconoció la batalla silenciosa que se libraba. Se acercó a Valentina, tomando su mano en un gesto de solidaridad. Ambas se dieron cuenta de que la exposición no era solo sobre su arte, sino sobre su valor para enfrentar lo que constituye su propio legado. La tensión entre el pasado y el futuro se convirtió en un campo de batalla tangible. Valentina sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba, con decisiones que requirieron valentía y autenticidad en cada paso. En filas de espectadores y susurros, se acumulaban preguntas sobre quiénes eran ellas y quiénes querían ser. Mientras la multitud murmuraba y se movía a su alrededor, Valentina y Renata intercambiaron miradas. La siguiente pregunta, la que definiría su camino, estaba a punto de surgir. El desafío que enfrentaban iba más allá del simple acto de crear. Era un desafío sobre quiénes eran en esencia, y, en medio de todo aquel bullicio, el verdadero conflicto personal comenzaba a desvelarse. La sala reverberaba con murmullos de admiración, pero Valentina apenas podía escuchar. Su mente, aturdida, daba vueltas sobre la confrontación que acababa de vivir. Las palabras que había pronunciado resonaban en su interior como un mantra: quiero definir mi vida por mí misma. Sin embargo, las miradas alrededor la hacían cuestionarse si realmente podía lograrlo. Mientras sus ojos se aventuraban al entorno, Valentina notó que la multitud se dispersaba, su atención hacia las obras disipándose lentamente. Se sentía fuera de lugar, como un náufrago flotando en un mar de emociones confusas. La adversidad que había enfrentado en su relación con el arte palidecía ante la tormenta que había desatado la presencia de su padre. ¿Y ahora qué? Se preguntó a sí misma, cada pregunta un eco de inseguridad. Los rostros que antes la llenaban de energía ahora se transformaban en reflejos de su miedo. Temía ser juzgada no solo por su arte, sino por su elección de vida. Renata, quien había sido su refugio en la galería, tomó la palabra, rompiendo el silencio que se había apoderado de Valentina. Lo hiciste, Vali. Te enfrentaste a él, dijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Pero la vida de Valentina no se resumía solo al desafío. Sí, respondió ella, el peso de sus palabras aún sobre sus hombros. Pero no hay vuelta atrás. Me he expuesto como nunca, y ahora me siento más vulnerable que antes. Este momento de autenticidad fue desgarrador y liberador al mismo tiempo. Valentina comprendió que cada obra que había creado era más que una simple expresión artística, eran fragmentos de su alma que se habían ofrecido al mundo. La noche avanzaba y el flujo de visitantes disminuía. Valentina sintió que debía arreglar las cosas con su padre, o al menos intentar crear un puente de comunicación. Tal vez no necesite su aprobación, meditó, pero sí necesito entender la raíz de su desaprobación. Las decisiones en su vida no podían ser dictadas por el miedo, sino por el camino que quería forjar. Mientras Renata se sumergía en conversaciones con sus propios seres cercanos, Valentina observó a su padre al otro lado de la galería. Él parecía estar revisando detenidamente una de sus pinturas, pero su expresión era de confusión y desdén. En lugar de sucumbir a la tentación de huir, Valentina sintió que debía acercarse. Era el momento crucial, el instante de confrontar no solo a su padre, sino las expectativas que habían modelado su vida. Papá, empezó, sintiendo como la ansiedad pulsaba en su garganta. He estado pensando en lo que dije antes, y... Él levantó la vista, sus ojos oscuros profundos siendo fuego y hielo al mismo tiempo. No entiendo, Valentina. ¿Por qué decidiste hacer esto? Piensas que esto te hará feliz, pero... Su voz se apagó. Valentina podía sentir la decepción brotar bajo cada palabra pronunciada. No se trata de lo que crees que me hará feliz, replicó Valentina con firmeza, sintiendo que la adrenalina se apoderaba de ella. Esto se trata de lo que me hace sentir vivas. Cada trazo, cada color son elecciones que he tomado, que no me definen solo como hija, sino como artista. Las palabras, cargadas de significado, flotaron en el aire tenso. Su padre la observaba, sus ojos buscando su alma. Valentina sintió que la visión de su futuro se entrelazaba con este enfrentamiento. La conexión que tanto anhelaba llevara consigo dos caminos diferentes, uno que lo complaciera a él, y otro que abrazara su verdadera esencia. Mientras intercambiaban miradas intensas, Valentina intuyó que este momento sería decisivo. Podía sucumbir a la presión de su padre o reclamar su derecho a ser quien realmente era. En ese instante surgió una pregunta inesperada en su mente: ¿estoy dispuesta a arriesgar la relación con él por ser fiel a mí misma?
La tensión palpable se convirtió en un nuevo dilema para Valentina, un conflicto que no solo abarcaba su relación paternal, sino que definía su lugar en el mundo del arte y su propia vida. A medida que la niebla emocional se disipaba, Valentina se dio cuenta de que este sería el inicio de una batalla personal. La lucha por ser fiel a uno mismo nunca es sencilla, pero ahora estaba decidida a descubrir hasta dónde podría llegar. Y así, con el eco de su desafío resonando en sus oídos, un nuevo capítulo de su vida iba a escribirse. Podría encontrar el equilibrio entre ser quien es y al mismo tiempo sanar la fractura con su padre. La respuesta aguardaba entre la penumbra de la galería. Valentina dio un paso adelante, respirando hondo para calmar su nerviosismo. El silencio entre ella y su padre era abrumador, cada segundo vibrando con las expectativas no dichas de ambos. Se propuso abrir un canal de comunicación, no solo como una hija que busca su lugar, sino como una artista determinada a ser comprendida. Papá, no pretendo rechazar lo que has hecho por mí. Quiero que entiendas que esto es un proceso, uno que necesita tiempo y espacio. Él frunció el ceño, como si las palabras no fueran más que el eco de una idea idealista, lejana a la realidad. No estoy en contra de tus sueños, Valentina, sino de la idea de que puedes vivir de ellos. ¿Te preguntas a veces si es un verdadero anhelo o solo un capricho juvenil? La duda se arremolinó en su mente, pero la determinación en su corazón fue más fuerte. El arte no es un capricho, papá. Es mi forma de conectarme con el mundo. Es como si cada obra que toco me revelara a mí misma, mis miedos, mis deseos, y más que nada, mi verdad. Su voz resonaba con fuerza, cada palabra construyendo una muralla a sus inseguridades. Ahora, el padre de Valentina parecía vacilar, su mirada escaneando los matices de su hija. Este contacto visual, aunque lleno de conflicto, comenzó a sentir un leve atisbo de entendimiento. No quiero verte sufrir. Su tono era más suave, casi preocupante. Te he visto anhelar lo que nunca fue fácil. ¿Pero la realidad? ¿Y quién define esa realidad?, replicó Valentina, sus palabras fluyendo con el arrobo de una pasión recién descubierta. Tú, yo, el mundo del arte. Todos tenemos una historia que contar y la mía no puede ser dictada por el miedo a fallar. Necesito mostrarlas. Y por primera vez, creo en mí misma. El silencio se adensó una vez más, pero esta vez estaba impregnado de una mezcla de asombro y desafío. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza, la adrenalina de este enfrentamiento podría ser más significativa que cualquier crítica. Era el momento de cambiar el guión de su vida. Este nuevo camino no se trataba solo de su padre, sino de forjar su identidad profesional y personal. Decidió que no podía permitir que las palabras de su padre la asustaran. Quiero que me apoyes. Necesito tu consejo, no tu desaprobación. Este arte que ves no es solo lo que has conocido. Es mi historia, mi lucha, y tengo tanto que aprender en este viaje. La expresión de su padre se transformó, en un caleidoscopio de emociones, sufrimiento, incertidumbre e incluso, sí, orgullo. Mientras lo miraba, Valentina se dio cuenta de que este proceso no solo era redefinir su relación con su arte, sino también reconstruir la conexión con su padre. Porque quizás, solo quizás, ambos podrían encontrarse en esta lucha compartida. ¿Estás dispuesta a luchar por esto?, preguntó, su voz algo más suave. Ella sintió, el fuego en su interior ardiendo con aún más intensidad. Sí, papá. Estoy lista para luchar. No solo por mí, sino también para entenderte mejor a ti. Con esa promesa, sintió que un nuevo pasaje se abría ante ella, un espacio donde el diálogo reemplazara el conflicto. En el horizonte de su vida, Valentina podía ver cómo sus experiencias artísticas se entrelazaban con su propia evolución personal. Sin embargo, mientras la conversación se deslizaba sin problemas, una parte de ella aún se preguntaba si la aceptación de su padre era realmente el cierre que buscaba. ¿Podré encontrar aceptación en mí misma incluso si no obtengo la de él? La inquietud surgía como un eco distante. Mientras la noche se profundizaba, Valentina se retiró temporalmente de la galería, su mente en un torbellino. Sabía que su arte sería crucial en su viaje hacia la individualidad, pero también que la batalla por su identidad estaba lejos de concluirse. Esa confrontación con su padre había sido solo el principio de la revelación de su verdadero yo, y así, en el laberinto de su autodescubrimiento, se preguntó, ¿qué otras luchas me esperan en este viaje que apenas comienza? Una nueva realidad parecía emerger, y con ella, la promesa de confrontar no solo a su padre, sino a ella misma. La mañana siguiente, Valentina despertó con un renovado sentido de propósito, ese eco de la discusión con su padre aún reverberando en su mente. Había comprendido que su lucha era interna,
y que su arte debía convertirse en el vehículo para navegar las aguas turbulentas de sus emociones y sus relaciones. Decidió que ya no podría seguir a la sombra de expectativas ajenas. Su primer paso era tomar el control de su carrera artística, tomó su cuaderno de bocetos y se dirigió a un pequeño café local donde solía pasar horas observando a los transeúntes. Este lugar, con sus mesas de madera desgastadas y el aroma del café recién preparado, le ofrecía el escenario perfecto para sumergirse en su mundo creativo. Mientras se sentaba, sacó su lápiz y comenzó a dibujar sin un plan, permitiendo que su mano guiara su mente. La tinta empezó a fluir, probando nuevas técnicas y explorando formas que hasta ese momento no había considerado. Ese día, la visión de su arte se aclaró, no quería solo contar su historia, quería hacer que los demás sintieran su vivencia. La epifanía llegó cuando se dio cuenta de que su arte era un puente que podía conectar a otros con sus propias emociones, un reflejo de su lucha interna. A medida que los trazos lograban dar vida a sus pensamientos, la confianza que había comenzado a construir en su discusión con su padre se fortalecía. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, la sombra de la duda no desaparecía por completo. Valentina sabía que dar este paso significaba abrirse a críticas y posiblemente a rechazos. Con el corazón palpitante, tomó la decisión de enviar algunas de sus obras a una galería local que celebraba un concurso para artistas emergentes. Era una oportunidad, y eso la llenaba de nervios y adrenalina. Al regresar a casa, se encontró con su padre en la cocina. Notó que su expresión se había suavizado desde la última vez que se habían visto. Hice la cena, dijo él, un gesto simple que podría parecer casual, pero para Valentina era un símbolo de su apertura y voluntad para el entendimiento. Mencioné algo sobre un concurso, dijo Valentina, intentando medir la reacción de su padre. La tensión del pasado parecía disolverse en el aire. Lo más importante es que quiero compartir lo que realmente me mueve. Siento que estoy lista para eso. La duda cruzó momentáneamente el rostro de su padre, pero en sus ojos había un destello de curiosidad. ¿Y si no te eligen? ¿Cómo manejarás el rechazo? Su pregunta, aunque directa, no era un ataque, era un intento de entender. Si no me eligen, eso no define quién soy ni lo que quiero expresar, contestó Valentina, sintiendo como cada palabra la empoderaba. Lo que importa es el proceso de crear y compartir. Cada trazo me acerca más a mi verdad. A medida que la noche avanzaba, ambos continuaron conversando, explorando sus miedos y esperanzas. Cada palabra se transformaba en un ladrillo que comenzaba a reconstruir su relación y a desmantelar los muros que los habían separado. Valentina se sintió más fuerte, más decidida, comprendiéndose a sí misma un poco más. Luego de despedirse, se sentó en su escritorio y observó las obras que había creado. Todo parecía más tangible, y el concurso representaba más que una simple oportunidad, era un acto simbólico de liberación, un desafío para validar su camino artístico. Reflejaba también su crecimiento personal, una manera de reconciliarse con sus dudas pasadas y avanzar hacia adelante. Antes de dormir, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era únicamente por la aceptación de su padre, sino por la aceptación propia. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera en el camino, pero con cada paso adelante, la inquietud de si podría ser suficiente seguía acechando en su interior. A la mañana siguiente, mientras preparaba los detalles de su envío, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su teléfono, la invitación a una exposición colectiva que podría cambiar todo. Valentina sintió que la adrenalina inundaba su ser. Había llegado el momento de hacer una elección definitiva, se atrevería a dar el salto y exponer su arte al mundo. ¿O permitiría que sus viejos temores la atraparan de nuevo? La decisión pendía ante ella como una espada de Damocles, y su corazón latía con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Valentina se despertó con el sol filtrándose a través de la cortina de su habitación, iluminando el caos organizado de su espacio creativo. Su mirada se detuvo en el cuaderno de bocetos posado sobre la mesa, un recordatorio constante de su decisión de enfrentarse al mundo. La invitación a la exposición colectiva aún resonaba en su mente, como un tambor que marcaba el tiempo, presionándole a tomar una decisión. Se levantó de la cama, sintiendo la mezcla de emoción y ansiedad burbujear dentro de ella. Podía sentir que ese momento era crucial en su trayectoria, un punto de inflexión donde convergían sus ambiciones y temores. Sin embargo, en su interior, una voz insistía en recordarle su inseguridad. ¿Era su arte lo suficientemente bueno? El que dirán y el temor al rechazo parecían tener eco en sus pensamientos, pero ahora, más que nunca, sabía que debía confrontarlos. Tras una ducha refrescante, Valentina se preparó para salir. Cada prenda que se colocaba era como una armadura, reforzando su determinación. Se miró al espejo, buscando la claridad en sus propios ojos, y, aunque la duda aún presente, sintió que también brillaba algo de confianza.
Salió con el cuaderno bajo el brazo y se dirigió al café donde había comenzado su viaje creativo. Al llegar, el ambiente familiar le dio la bienvenida. Se instaló en su mesa habitual y comenzó a dibujar, permitiendo que cada trazo fuera un purgante de sus inquietudes. Un grupo de artistas al otro lado de la habitación charlaba animadamente sobre el mundo del arte, concursos, críticas, oportunidades. Valentina escuchó cada palabra, su mente absorbiendo la fuerza y seguridad ajena, una voz que la motivaba a sumergirse más en su propio camino. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la duda regresó, como una sombra que se cernía sobre su creatividad. ¿Y si no encajo en ese mundo? La idea de la exposición colectiva comenzó a parecer más como una pesadilla que como un sueño. La ansiedad se coló entre sus pensamientos, haciéndola cuestionar si su expresión era realmente relevante. Tomó un respiro profundo, dejando que el aire fresquito del café despejara su mente. Recordó la conversación con su padre, como había hablado sobre la importancia del proceso creativo, del viaje y no solo del destino. En ese instante, Valentina decidió que no podía dejar que el miedo la definiera, debía actuar. Con determinación renovada, sacó su teléfono y envió un mensaje al curador de la exposición. La pulsación de su dedo en la pantalla se sintió, en ese momento, como un acto de rebelión contra sus temores pasados. «Estoy interesada en participar», escribió simple y directo. Tras pulsar «enviar», una mezcla intensa de adrenalina y miedo invadió su ser. Había dado un paso firme hacia adelante. A medida que las horas transcurrían, dedicó su tiempo a pulir algunas de las obras que consideraba mostrar. Cada pintura, cada boceto, se convirtió en un reflejo de su mundo interno, de sus luchas y de su voz. La conexión con su arte se profundizaba, llevando su creación a nuevas alturas que ni ella misma había imaginado. La tarde avanzaba y una notificación iluminó su teléfono de nuevo. El curador había respondido: «Me encantaría ver tu trabajo. Vamos a organizar una reunión». Valentina sintió como su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y emoción. Este era el principio de algo monumental, pero también un momento que la obligaba a confrontar su autenticidad. Mientras se preparaba para la reunión, una nueva preocupación brotó en su mente: ¿y si me encuentro con artistas que son mejores que yo? Esa pregunta se presentó como un recordatorio potente de su inseguridad. Pero en lugar de paralizarla, la estimuló. Era momento de demostrar que el valor de su trabajo no dependía de la comparación con otros, sino de la conexión que podía generar. Valentina se dio cuenta de que había comenzado a ver su arte no solo como una expresión personal, sino como un medio para desafiar sus propias limitaciones. La lucha interna estaba lejos de concluir, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarse a ella. Los días que se acercaban a la reunión parecían pasar más lento, cada uno trayendo consigo un torrente de pensamientos y emociones. El que pasaría en esa reunión se transformó en un gancho, un anhelo que la mantenía al borde de la anticipación. En su mente, una pregunta latía con fuerza. ¿Realmente estaba preparada para revelar su alma al mundo? Valentina no podía concentrarse. Su mente, un torbellino de pensamientos, giraba entre expectativas y temores. La reunión estaba a solo 2 días, y cada vez que intentaba trabajar en sus obras, una voz interna la interrumpía: «No es suficiente». Esa inseguridad se apoderaba de ella, nublando su creatividad como un manto oscuro. Sin embargo, había una chispa que no podía ignorar: su compromiso. Se había propuesto usar esas horas previas para explorar su arte a fondo. Se centró en un lienzo que había comenzado semanas atrás, una representación abstracta de su propio viaje emocional. Mientras las capas de pintura se superponían, también lo hacían sus pensamientos. Cada trazo fue una acción directa contra la duda que intentaba consumarla. Al mirarlo, entendió que no solo estaba creando una obra, sino reclamando su voz. Aquella noche, Valentina se sentó con un cuaderno, a anotar sus inquietudes y esperanzas. «Estoy lista para mostrar mi mundo», escribió en letras grandes. Era una afirmación simple, pero poderosa. Decidió que quería que su arte contara una historia profundamente personal, una que reflejara sus miedos y esperanzas, sin adornos. A medida que avanzaban los días, la ansiedad se transformó en emoción. Comprendió que la exposición no era solo una prueba de su habilidad técnica, sino una revelación de su esencia. Con cada pincelada, fue capturando fragmentos de su ser, revelando aquello que temía que no fuera aceptado, pero que era, en esencia, lo que la hacía auténtica. El día de la reunión finalmente llegó. Se preparó meticulosamente, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y cómoda. No quería vestirse con una máscara que ocultara su verdadero yo, sino que deseaba que la ropa fuera un reflejo de su autenticidad. Tomó un momento frente al espejo,
centrando su mirada en sus propios ojos, decidió que iría con sinceridad. El café donde se iba a realizar la reunión tenía un aire cálido y acogedor, pero en su interior, Valentina sentía un torbellino de emociones. Se encontró frente al curador, un hombre de rostro amable pero con la mirada decidida. A medida que comenzaron a hablar, la tensión se disolvió poco a poco, y Valentina empezó a compartir el trasfondo de su obra. Para su sorpresa, su voz no temblaba, estaba fundamentada por la pasión que la acompañaba. El curador parecía interesado y comenzaba a hacer preguntas profundas sobre su proceso creativo, llevando la conversación hacia un área que Valentina no había explorado antes. ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace sentir que esta obra te representa? Cada interrogante le ofrecía la oportunidad de conectar su experiencia personal con el arte que estaba creando. Sin embargo, cuando llegó el momento de mostrar sus piezas, un nuevo miedo se apoderó de ella. Podía imaginar las miradas de otros, el juicio. Pero decidió no dejar que esa inseguridad la detuviera. Al presentar su trabajo, nunca había sentido tanta claridad en su voz. Habló de la intimidad de sus experiencias, del miedo, la lucha y la aceptación. Cada palabra parecía reforzar su propósito. Al finalizar la reunión, sintió un alivio indescriptible. Había compartido su esencia de forma auténtica, y, aunque los resultados no eran seguros, el mero acto de presentarse con su arte la había transformado. La conversación se cerró con una promesa de seguir en contacto, una esperanza renovada. Mientras regresaba a casa, la emoción la inundaba. Había cruzado una barrera que la había mantenido atrapada. Pero, al mismo tiempo, otra inquietud surgió. ¿Qué pasaría si la exposición se convertía en una confrontación con sus limitaciones? Esa pregunta gravitaría en su mente desde ese día, impulsándola a prepararse aún más. La noche avanzaba y Valentina se sentaba frente a su mesa de trabajo, con un lienzo en blanco frente a ella. Sabía que debía empujar sus límites una vez más, explorar más allá de lo que creía posible. Al tomar el pincel esa noche, la ansiedad volvió a golpearla. Pero esta vez, en lugar de rendirse, se sintió ansiosa por enfrentarse a algo más grande que sí misma. ¿Podría su próximo trabajo ser realmente un reflejo de su evolución? La respuesta al desafío que se avecinaba pulsaba en su interior, lista para ser revelada. Las semanas siguientes fueron un viaje intenso de autodescubrimiento para Valentina. Su obra fue más allá de lo que había imaginado. Cada trazo en el lienzo se convirtió en un grito de libertad, en una búsqueda de su voz auténtica. Mientras la ansiedad permanecía como un compañero constante, la transformó en energía creativa. Una vez que comenzaba a pintar, se sumergía en un estado casi meditativo, donde el caos de su mente se silenciaba y solo quedaba el ritmo del pincel danzando sobre la superficie. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la presión aumentaba. Valentina sabía que este evento no solo sería una herramienta para mostrar su trabajo, sino una oportunidad para confrontar sus propios miedos. Había comenzado a experimentar algo nuevo, revelaciones sobre sí misma que le llevaban a cuestionar su valor como artista. Era el momento de decidir si seguiría en la inseguridad que había moldeado su camino o si daría un salto hacia lo desconocido. En su vida diaria, la preparación se empezó a mezclar con la realidad. Valentina comenzó a asistir a otros eventos artísticos para observar las reacciones del público, tomar notas mentales sobre sus obras y cómo éstas interactuaban con los espectadores. A veces, se veía reflejada en la mirada inquisitiva de los admiradores, y en esas miradas, notaba una parte de ella misma. Un día, mientras visitaba una galería local, se encontró con un artista que exhibía sus obras sobre el dolor y la sanación. La fragilidad de los trabajos resonó profundamente en Valentina, quien se sintió instantáneamente conectada con la historia detrás de cada pieza. Al acercarse al artista, Valentina se encontró frente a una oportunidad inesperada, una conversación sincera. Compartieron sus luchas y aspiraciones, y Valentina escuchó atentamente los consejos de su nueva amiga. No temas a la vulnerabilidad, es lo que te hace real y lo que resonará con la gente. Tu autenticidad será tu mayor aliada. Al regresar a casa, las palabras de aquella artista recorrían su mente como una melodía inspiradora. En lugar de escribir en su diario, decidió crear un nuevo lienzo, una obra que integraría precisamente esas emociones. No sería solo una expresión, sería un testimonio de su viaje, de sus límites quebrantados. Sentía que esa obra podría abrir una nueva puerta, una que la acercaría a lo que siempre había deseado, ser vista y comprendida. No obstante, a medida que trabajaba en esta pieza, la sensación de impostería volvía a acecharla. Tantas horas invertidas, tantas luchas internas, ¿sería suficiente? En momentos de duda, Valentina se obligaba a recordar sus interacciones con el curador, las conexiones que había hecho y el apoyo que recibió en su reunión.
Pero la sombra de la incertidumbre era fuerte y envolvente. Cada noche, se encontraba sobrecogida por la presión de tener que demostrar su valía. La exposición se acerca y, en su mente, la comparación con otros artistas empezaba a nublar su visión. Emergió un dilema: ¿debería adaptarse a las expectativas del mercado o mantenerse fiel a su propia voz? Este conflicto interno la empujó a enfrentarse a un desafío que podría cambiar el rumbo de su trabajo. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para ser verdaderamente ella misma en su arte? La noche anterior a la exposición, Valentina contemplaba su lienzo en blanco, ahora lleno de colores vibrantes y emociones desbordantes. La mezcla de miedo y anticipación la desgarraba. Había llegado el momento de enfrentar sus propias inseguridades, y por primera vez, decidió buscar su propio deseo en lugar de las aprobaciones externas. Se dio cuenta de que cada paso fuera de su zona de confort podría llevarla a una revelación que marcaría un antes y un después en su carrera. Mientras se retiraba a dormir, una pregunta surgió en su mente: ¿podría finalmente abrazar la vulnerabilidad como parte esencial de su arte, transformando su inseguridad en una extraordinaria expresión de su verdadero ser? En ese preciso instante, una sensación de resolución la envolvió. No podía esperar a descubrirlo. La exposición no era solo un evento, era el umbral a su auténtico yo, y, en ese camino, la claridad se hacía cada vez más costosa y ansiada. El día de la exposición amaneció radiante, un símbolo perfecto de la oportunidad que Valentina estaba a punto de confrontar. En su corazón latía una mezcla de nervios y emoción, como si cada trazo en su lienzo también pintara el caótico universo de su interior. Había decidido que no iba a permitir que el miedo a la desaprobación de su padre la definiera. Esta vez, su arte sería un testimonio de su viaje y un reflejo de su autenticidad. Al llegar a la galería, el aire estaba cargado de expectativa. La iluminación resaltaba cada una de sus obras, cada pieza cuidadosamente seleccionada no solo por su técnica, sino por la historia que narraban. Sin embargo, la ansiedad de la inminente llegada de su padre se cernía sobre Valentina como una sombra. Cuando finalmente apareció, su mirada era un crisol de emociones: sorpresa, preocupación y quizás un atisbo de reconocimiento. Valentina sintió que, más de que una confrontación, este estaba destinado a ser un diálogo crucial. Sus ojos buscaron los de su padre y, a pesar del temor, una chispa de determinación encendió su voz. «Papá, quiero que veas esto no solo como un simple evento. Cada obra contiene partes de mí, de mis luchas, de mis miedos. No es solo pintura, es mi verdad», decía mientras señalaba una de sus piezas más personales, un autorretrato lleno de matices oscuros y luces vibrantes. El padre de Valentina asintió, contemplando el trabajo con una mezcla de curiosidad y asombro. «Siempre creí que el arte sería solo un sueño, una fantasía», admitió, su voz cargada de sinceridad. «Pero aquí, veo tu lucha plasmada». Las palabras fluyeron entre ellos, no eran solo críticas, eran un hilo de conexión abriendo un camino hacia la aceptación. Valentina se dio cuenta de que su padre estaba comenzando a entender que su deseo de ser artista no era un capricho, sino un legado que ella quería construir por sí misma. Esto no solo cambiaría su relación con su arte, sino también su relación con él. Las horas avanzaron en la galería, y mientras Valentina se dedicaba a hablar con los asistentes, comenzó a recibir elogios sinceros sobre su trabajo. Sus ojos se iluminaban al escuchar cómo sus emociones resonaban en aquellos que contemplaban sus obras. Este feedback se sentía como un bálsamo para su alma, un reconocimiento que necesitaba. Cada nueva interacción la empoderaba más, llevándola a un nuevo nivel de confianza. Con cada mirada curiosa y cada pregunta profunda, Valentina dejaba atrás aquellas inseguridades que durante tanto tiempo la habían hecho dudar de su valía. Se dio cuenta de que su arte no solo hablaba de ella, sino que también conectaba con los demás a un nivel universal. Al final de la noche, Valentina se sintió sobrepasada por la calidez y la aceptación que la rodeaban. A pesar de que su padre todavía se encontraba en un proceso de adaptación, ella ya no sentía la carga de su desaprobación. En cambio, cada paso que había dado para ser auténtica le había proporcionado una confianza inquebrantable. La exposición tuvo un éxito rotundo, y el curador, al culminar la noche, la invitó a participar en un programa de artistas emergentes que podría catapultar su carrera. Valentina, en un momento de claridad, se dio cuenta de que había logrado más que un simple reconocimiento artístico. Había comenzado su viaje hacia la aceptación de sí misma. El triunfo de aquella noche no fue solo la aclamación, sino también el inicio de una nueva dinámica en su hogar. Valentina comprendió que todo lo que había enfrentado, cada batalla interna y cada paso hacia adelante, habían valido la pena. Mientras observaba a su padre en la distancia, vio el orgullo reflejado en su mirada, y supo que la relación que habían comenzado a reconstruir era una victoria tanto como su éxito artístico. En el cierre de este capítulo de su vida, Valentina se sintió completa. La transformación había sido completa,
ya no solo era una joven atrapada entre las expectativas de su familia y sus deseos, sino que se había convertido en la artista que siempre había anhelado ser. Ahora, miraba al futuro con confianza y entusiasmo, lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban, no como una sombra de sus temores, sino como la elaboradora de su historia. El viaje hacia su verdadero yo apenas comenzaba. Y así, con más tintas en su paleta y más pasión en su corazón, Valentina se sentía lista para conquistar el mundo del arte, una obra maestra a la vez. No esperen ni un segundo más para apoyarnos, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo es crucial. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan satisfactorio. Por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias de superación personal. No se lo pierdan.